Vamos a compartir la pantalla. Pues como les dije, primero que nada vamos a ver la estructura del operón. Y recordemos nuestra definición. ¿Qué cosa era un operón? Un operón era una unidad génica de expresión coordinada. O sea que es un conjunto de genes estructurales bajo el control de un solo promotor. Entonces aquí, ¿cuál es el único promotor? Es esta secuencia, es el único promotor, que se llama P-PAD. La palabra P viene de promotor y BAD se refiere a que es el promotor de los genes estructurales, que en este caso, pues son 3 genes estructurales, ¿no? Que es el gen estructural ARA-B, ARA-A y ARA-D. ¿Sí? Entonces, nuevamente, conjunto de genes estructurales, 3 genes estructurales bajo el control de un solo promotor. Ese es el operón. Cuando el promotor que tiene sus regiones -10 y -35 es reconocido por el factor sigma, recluta la RNA polimerasa, al núcleo de polimerización y la expresión se enciende, ¿no? Cuando se empieza la transcripción, recuerden que solamente se transcriben las regiones codificantes, las regiones promotoras solamente son de control. Se produce, como ven aquí, un RNA mensajero policistrónico, porque contiene toda la información de los genes estructurales. Ahora, este RNA policistrónico, que se llama ARA-BAT-mRNA, es traducido para producir 3 enzimas relacionadas con el metabolismo de la arabinosa. Aquí podemos ver que el gen ARA-B codifica para la enzima L-ribuloquinasa. El gen ARA-A codifica para la enzima L-arabinosa isomerasa. Y el gen ARA-D codifica para la enzima L-ribulosa 5-fosfato epimerasa. Estas enzimas van a actuar de manera secuencial para poder metabolizar la arabinosa. De hecho, aquí tenemos que la L-arabinosa, que se toma del ambiente a través de una permeasa, también una proteína que permite el paso de la arabinosa, y ahora entonces la arabinosa externa que pasa por la proteína, que es una permeasa, que está en la membrana citoplasmática, ahora pues ya es arabinosa interna. Y ya en el citoplasma, esta arabinosa interna es metabolizada por la L-arabinosa isomerasa para convertirla en L-ribulosa. Luego la L-ribulosa es metabolizada por la L-ribuloquinasa mediante el consumo de ATP, es fosforilada para convertirla en L-ribulosa 5-fosfato. Y finalmente, esta L-ribulosa 5-fosfato es convertida a D-gilulosa 5-fosfato por la enzima L-ribulosa 5-fosfato epimerasa. Ya esta gibulosa pues entrará a otra ruta metabólica que tiene que ver también con pues, la degradación de la misma y obtención de energía. Esta es la estructura del operón. Es un solo promotor con 3 genes estructurales, ¿sí? Pero, recuerden que no nada más las regiones -10, que es la caja Tata, y la región -35, son regiones de regulación. Los promotores también tienen otro tipo de secuencias de regulación, ¿como cuáles? Como los operadores.
Vimos en el operón de lactosa que había, por ejemplo, 3 operadores, el O1, O2 y O3, en donde se unía el represor LAC. Bueno, aquí también tenemos secuencias operadoras, ¿sí? También veíamos que había otras secuencias reguladoras, como eran los sitios RP. Que eran regiones de DNA en donde se unían la proteína CAP o la proteína CRP, que era una proteína que activaba a la RNA polimerasa y que hacía que la transcripción pues fuera más eficiente, ¿no? Igual también aquí tenemos regiones de regulación, aparte de la caja TATA y la región -35. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar unas regiones operadoras, unos sitios de control, secuencias de DNA de control, que son sitios para que se reclute una proteína reguladora. Y tenemos 3. Tenemos el sitio ARA-O1, el sitio ARA-O2 y el sitio ARA-I. ¿Sí? Aparte también tenemos un sitio para unión a la proteína CAP, que sería un sitio de RP. Entonces vayan relacionando. Hay secuencias de DNA de regulación y hay proteínas que se unen a esas secuencias de DNA. Y que esa interacción entre proteína y secuencia de DNA es lo que hace el control de la expresión genética. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vemos acá? Bueno, también tenemos en este contexto la secuencia de un gen regulador. Así como en el operón, así como en el de lactosa vimos la presencia de un gen regulador, pero no vayan a pensar que el operón incluye al gen regulador, no. El operón nada más incluye al promotor, por ejemplo, el PELAC y los 3 genes estructurales. Eso es el operón. Que aledaño esté el gen regulador, eso ya es otra cosa. Porque ese gen regulador tiene su propio promotor y su secuencia codificante. Lo mismo sucede con el operón de arabinosa. En el operón de arabinosa está el promotor con sus genes estructurales y las regiones de regulación, los sitios de control. Eso es el operón. Ya la secuencia del gen regulador que está aledaño al operón, bueno, eso ya es otra cosa. Ese gen regulador también tiene su propio promotor que sería el promotor del gen regulador, y su secuencia codificante, que sería la secuencia ARA-C. ¿Ok? Ese gen regulador que está, pues tiene su propia región reguladora, cuando se expresa, es decir, cuando se enciende este gen, pues se produce el RNA mensajero, que es el RNA ARA-C, y este RNA mensajero se traduce y se sintetiza una proteína reguladora que se llama la proteína ARA-C. Y ARA-C es una proteína reguladora que se va a unir precisamente a estos sitios de control, ARA-O1, ARA-O2 y ARA-I. Pero lo curioso de esta proteína reguladora es que funciona tanto como proteína represora como proteína activadora. O sea, esta proteína reguladora tiene las dos funciones. Puede ser un represor o puede ser un activador. Diferente a lo que sucedía con el represor LAC. El represor LAC era represor, nada más reprimía al operón de lactosa. Y también a diferencia de la proteína CAP o CRP, que se unía a su sitio CRP y que es un activador, 100%. Aquí no, aquí la proteína reguladora codificada pues por su gen es una proteína con función dual, es represor y es activador.
¿De qué depende de que funcione como activador o como represor? Pues bien lo representa este esquema. Es si está unida o no a la misma azúcar del operón al cual se va a regular. Es la misma arabinosa la que cuando está unida a la arabinosa a la proteína ARA-C, entonces funciona como activador. Pero cuando la proteína ARA-C no tiene arabinosa, entonces funciona como represor. ¿Ok? Conociendo entonces la estructura del operón y del contexto en el cual se encuentra, pues entonces ya podemos comprender cómo se hace la regulación positiva y negativa. ¿Alguna duda de la estructura? No, profe. Bueno. Siempre vamos a empezar con la regulación negativa porque esa es la más fácil. ¿Sí? Lo más complejo es la activación. Entonces, primero vamos a ver el contexto A. Aquí en este contexto A dice cuando ARA-C está ausente. ¿Sí? O sea, cuando la proteína reguladora está ausente, pues el gen ARA-C es transcrito y ARA-BAT, o sea, el operón de arabinosa, se transcribe a niveles basales. Entonces, el contexto A es un nivel basal. Es para entender, por ejemplo, aquí, esta RNA polimerasa está transcribiendo al ARA-C, que es el gen regulador, se produce el RNA mensajero y pues hay bajas concentraciones de ARA-C y en esa condición el operón de arabinosa, como ven aquí, se transcribe a nivel basal. ¿Cuál es el contexto B? Que ya es el contexto de represión, ya que no va a haber transcripción basal. Bueno, primero que nada es cuando la arabinosa esté en bajas concentraciones. Pero también vamos a relacionarlo con la concentración de glucosa, porque la glucosa debe de estar en alta concentración. La arabinosa debe de estar en baja concentración. Y como ya sabemos del operón pasado, que el AMP cíclico, la concentración de AMP cíclico también es importante. ¿Por qué razón? Porque el AMP cíclico se une a la proteína CAP. Y recuerden que cuando eso sucede, pues se activa la proteína CAP y entonces funciona para activar la expresión de los operones. Pero aquí lo que estamos viendo es un contexto de represión, entonces, por lo tanto, no debe de haber AMP cíclico para que no se una CAP y CAP no se una a su sitio CRP o sitio CAP. Entonces, la concentración de AMP cíclico también debe de ser baja. Debe de haber poquito AMP cíclico. De hecho, hay una relación inversamente proporcional entre la concentración de AMP cíclico y la glucosa. Es decir, cuando la glucosa es alta, el AMP cíclico es bajo. ¿Sí? O viceversa, cuando la glucosa es baja, el AMP cíclico es alto. Bueno, pero en esta condición, en donde hay glucosa para que las bacterias coman glucosa, les gusta mucho la glucosa, es su comida favorita, la prefieren bajo cualquier circunstancia. Entonces tienen su glucosa.
y la arabinosa, pues hay poquita. No hay necesidad, por lo tanto, de que el operón de arabinosa esté encendido. Pues porque no hay disponibilidad de arabinosa. ¿Para qué encenderlo? Aparte, pues hay bajo MP cíclico. Entonces, bajo esta condición, la proteína ARA-C, que está aquí, ven que esta es la proteína ARA-C. Esta proteína ARA-C se va a unir a sus secuencias de DNA, que van a ser sus operadores, pero solamente se va a unir a 2 de ellos. Habíamos visto en la estructura que hay 3. Está el ARA-O1, el ARA-O2 y el ARA-I. Entonces, cuando no hay arabinosa, esa proteína ARA-C se va a unir a 2 de esos operadores, que van a ser al operador ARA-O2, y aquí ya está su proteína ARA-C unida, y se va a unir a la mitad del sitio ARA-I. ¿Esto qué significa? O sea, de aquí hasta acá, todo este sitio es el ARA-I. Pero se ha encontrado que en estado de represión, la proteína ARA-C solamente se une a la mitad del sitio ARA-I. Por lo tanto, al sitio ARA-I lo han dividido en ARA-I1, ARA-I2. Entonces, en contexto de represión, la proteína ARA-C se une a todo el sitio ARA-U2 y al sitio ARA-I1, es decir, a la mitad del sitio ARA-C, ARA-I. ¿Ok? Estas proteínas ARA-C que están unidas a sus secuencias reguladoras se vinculan entre ellas, dimerizan, forman una asociación. Y como esto está así lineal y en el momento en que se unen una ARA-C aquí y otra ARA-C en el ARA-O2, pues entonces al asociarse, ¿qué es lo que le pasa a todo este DNA? Ah, pues se forma una estructura en forma de lazo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la RNA polimerasa? Pues la RNA polimerasa, pues simple y sencillamente, no se puede pegar al promotor, al PBAT, está aquí. Entonces, esta estructuración evita que la RNA polimerasa, como ven aquí, no se pueda pegar acá, no pueda interaccionar. Entonces, como no hay posibilidades de que la RNA polimerasa se pegue, pues entonces el operón está en estado apagado. Muy fácil, ¿no? En estado apagado lo único que necesitamos es que la proteína ARA-C esté unida a las secuencias ARA-O2 y a las secuencias ARA-I1. Y ya, con eso se reprime. Pero ¿qué pasa si las condiciones cambian? Las condiciones de nutrición cambian. Y ahora vemos que la arabinosa es abundante. Hay mucha arabinosa. Y ya no hay glucosa. Baja la concentración de glucosa. Disminuye la concentración de glucosa a niveles casi ya nada, ¿no? ¿Y qué pasa con el AMP cíclico? Si hay poquita glucosa, ¿qué pasa con el AMP cíclico? Este aumenta la concentración de AMP cíclico. Entonces, como había niveles basales de expresión, pues hay enzimas para poder metabolizar arabinosa. Y también hay en otro gen una permeasa que permite el paso de la arabinosa. Esta arabinosa, entonces, se pega, como ven aquí, va y se pega aquí, se pega a las proteínas ARA-C y a otras proteínas ARA-C que andan sueltas también por ahí. Y bajo esa condición,
Entonces, la arabinosa también está funcionando como un inductor. Así como veíamos a la alolactosa, así funciona como inductor. Igual entonces aquí la arabinosa funciona como un inductor. ¿Por qué? Pues porque bajo esa condición la proteína ARA-C cambia su conformación y lo que va a suceder es que se va a despegar del sitio ARA-O2. Vean que ARA-O2 ya no tiene a la proteína ARA-C. Y como esta se despega, entonces la estructuración de formación de ASA pues ya no está, ya se deshace. Ahora la proteína ARA-C en su función activadora se va a unir ¿a dónde? Se va a unir a los sitios ARA-O1. ARA-O1 se va a unir, que es todo esto, ARA-O1, y también se va a unir a todo el sitio ARA-I. Pero sabemos que el sitio ARA-I era 1 y 2. Entonces ahora la proteína ARA-C junto con su inductor se unen a los dos sitios ARA-I. Y también en el sitio ARA-O1 también está dividido en dos, que es el ARA-OIL, ARA-OIR. Tenemos dos proteínas ARA-C que tienen su arabinosa, su inductor, y entonces se unen también completamente al sitio ARA-O1. Estas ya están funcionando como activadoras. Aparte, como aumentó el AMP cíclico se va a unir a la proteína CRP o proteína CAP, recuerden que es lo mismo, y esta proteína activada se va a unir a su sitio CRP o sitio CAP del DNA y va a funcionar como potenciador, como activador, para que la RNA polimerasa ya se pueda unir muy fácilmente y ahora ya pueda transcribir a los genes estructurales y producir el RNA policistrónico ARA-BAT. Va a transcribir los tres genes estructurales ARA-B, ARA-A, ARA-D para que posteriormente sean sintetizadas las enzimas y ya se pueda metabolizar la arabinosa. ¿Qué pasa si ya se acaba la arabinosa? Bueno, pues si ya se acabó la arabinosa, pues entonces la arabinosa se despega de las proteínas ARA-C y esas proteínas ARA-C ahora, como ya no tienen el inductor, pues entonces se van a despegar y se van a pegar a los sitios correspondientes para pasar al estado apagado. Y si vuelve a aumentar la concentración de arabinosa, pues va a suceder lo mismo, la arabinosa va a funcionar como inductor, se va a pegar a las proteínas ARA-C, esas se van a pegar a los sitios reguladores apropiados, CAP va a actuar como potenciador y entonces ya se va a encender nuevamente el operón. Siempre y cuando todo lo relacionemos con las concentraciones de estas sustancias. Concentración de glucosa, concentración de arabinosa y concentración de AMP cíclico. ¿Sí? Y pues eso es todo. La regulación positiva y la regulación negativa. ¿Cómo ven? A ver, permítanme tantitito, ahorita me preguntan cosas. Creo que no, profe, todo claro. Gracias. Perdón, es que salió un momentito, pero ¿tienen dudas?
No, profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, la idea es que ustedes también vayan contrastando y vayan sacando sus conclusiones de cómo funcionan los operones, porque así es el mismo razonamiento para la expresión genética de cualquier organismo, ya sea que sea por operones o ya sea por genes monocistrónicos, es decir, que tienen un promotor y una secuencia codificante, como es las células, como lo sucede en las células eucariotas. Son mecanismos de regulación positiva y negativa. Y aquí, ¿quiénes son los elementos clave para controlar? Son las secuencias de regulación, todas estas secuencias de regulación, la caja Tata, y las regiones operadoras en este caso, las regiones, por ejemplo, los sitios RP. Eso es fundamental para que se pueda decidir el estatus transcripcional, si es encendido o si es apagado. Pero no nada más es la secuencia de DNA, sino también son proteínas de regulación, proteínas que tienen esa actividad de reconocer una secuencia de DNA y ejercer un efecto sobre la RNA polimerasa para poderla activar o, en el caso de los represores, pues para impedir que la RNA polimerasa se una. O también hay represores, en el caso de las células eucariotas, que una de sus funciones es evitar que la RNA polimerasa se pegue a las secuencias menos 10 y menos 35, o la caja Tata que está en la posición menos 30 y las células eucariotas, o inhibir su ensamblaje. Ajá. Tienen varias funciones los represores, tienen varias formas de actuar, pero es fundamental que ustedes asocien el control de la expresión genética a dos cosas: a los elementos de DNA, a las secuencias reguladoras de DNA y a las proteínas reguladoras que reconocen a esas secuencias de DNA. Esa vinculación entre secuencia de DNA y proteína reguladora es lo que hace el control de la expresión genética. Y descubrir todo esto, pues ha sido sumamente importante porque se puede comprender cómo se controla la expresión de genes. Como les decía, una célula, un organismo, tiene un paquete de información, tiene un programa genético constituido por un determinado número de genes. Pero el fenotipo de ese organismo, de esa célula, depende de que ese paquete de información sea controlado en tiempo y forma, para que las células tengan formas y actividades y funciones particulares y también puedan responder a las condiciones ambientales. Porque no todos los genes se están apagando, ni no todos los genes se están activando en la misma forma, durante el mismo tiempo, en la misma condición. El patrón de expresión diferencial es lo que hace que las células sean como son o ejecuten ciertas actividades. ¿Sí? Ahorita es algo muy sencillo, es decir, activo o no un operón en respuesta a una fuente de carbono. Y es muy sencillo eso, ¿no? Pero imagínense ya ejecutar programas, por ejemplo, desde procariontes. No nada más me refiero a eucariontas, sino procariontes, ejecutar ya programas en los cuales pues son actividades coordinadas, ¿no? Que por ejemplo, formación de biopelícula, expresión de sistemas de transporte, metabolismo de diferentes fuentes de carbono, fijación de nitrógeno,
formación de flagelo, formación de pilis, formación de fimbrias, sistemas de excreción, etcétera. O sea, son muchas actividades que se tienen que coordinar para poder tener una célula funcional. Y en las células eucariotas, pues controlar programas de desarrollo embrionario, por ejemplo. Formación de tejidos, órganos, estructuras. Es coordinar toda la expresión de esos genes para controlar actividades como proliferación, diferenciación celular, migración, apoptosis, supervivencia y pues ejecutar programas de desarrollo. Más todas las actividades propias de cada tipo celular. Bueno, quería yo ver un operón por día, pues para que no fuera tan complicado. Ahorita podríamos ver el operón de triptófano y pues ya terminar, ¿no? Pero quería yo dar un operón por día para que quede más claro. De hecho, aquí esta música que tienen aquí mis vecinos está arruinando todo. Pero bueno, ¿alguna duda?